Mi mejor amiga inventó una denuncia para quedarse con un ascenso, y la desenmascaré. Celebramos ese logro con un viaje improvisado a la costa. Dormimos en un hostal barato, comimos pescado frito en la playa y hablamos durante horas sobre lo que sería nuestra vida, compartir carro al trabajo, almorzar juntas todos los días, escalar en la empresa como un equipo. Éramos eso, un equipo, o al menos yo lo creía. Al poco tiempo de comenzar, conocimos a Tomás, un compañero de nuestra edad que trabajaba en el mismo departamento. No era el tipo de persona que llamaba la atención al entrar a una sala, pero tenía algo que lo hacía destacar. Era confiable. Discreto, enfocado, educado. De esos que no se meten con nadie y, sin embargo, te das cuenta de que siempre están donde se los necesita. Un día, durante una crisis con una presentación para un cliente importante, mi computadora decidió morir a menos de 24 horas de la reunión. Fue Tomás quien se quedó hasta tarde conmigo, ayudándome a rehacer todo, sin una queja, sin pedir nada a cambio. No éramos cercanos, pero después de eso, lo empecé a admirar profundamente en lo profesional. Unos meses después, Romina me contó, mientras cenábamos en mi departamento, que Tomás la había invitado a salir. Le había dicho, según ella, que disfrutaba trabajar con ella, y que si le gustaría tomar un café fuera del horario laboral. Me lo contó con cierto aire de superioridad, como si fuera obvio que alguien como él se sintiera atraído por ella. Romina dijo que lo había rechazado de forma educada. Que le explicó que no salía con compañeros de trabajo y que esperaba que él no volviera a mencionar el tema. También dijo que Tomás se disculpó y lo dejó todo ahí. Yo no estuve presente, así que solo me quedé con su versión. No volví a pensar en eso hasta que, hace cosa de un mes, la empresa anunció que abriría una nueva oficina en Singapur. Con eso vino la oportunidad para alguien de nuestro equipo, un ascenso importante, reubicación y un aumento de salario significativo. La noticia causó revuelo. Romina se obsesionó desde el primer día. Hablaba de Singapur como si ya estuviera allá. Investigó el costo de vida, aprendió algunas frases básicas en mandarín, aunque en Singapur se habla inglés, detalle que se le escapó, y no paraba de mencionar todo lo que haría si conseguía ese puesto. Pocos días después, se supo que Tomás también había aplicado. Nadie más del equipo lo había hecho. Y entonces, sin mucha ceremonia, llegó el anuncio: el puesto era para él. Yo no sabía cómo sentirme. Me alegraba por él, sinceramente. Sabía que lo merecía. Era trabajador, constante, respetuoso. Pero también entendía el golpe que eso representaba para Romina, quien desde ese momento empezó a cambiar. Dejó de unirse a nuestras charlas en la sala de descanso si él estaba presente. Evitó la pequeña celebración que hicimos en la oficina. Faltó al trabajo el día siguiente al anuncio. Cuando volvió, ya no era la misma. Profesional, sí, pero distante. Conmigo también. Intenté consolarla. Le dije que habría otras oportunidades. Que no todo estaba perdido. Pero cada vez que mencionaba el tema, cambiaba de conversación o se encerraba en su teléfono. Y entonces, todo se desmoronó. Una tarde, Mireya, una compañera de contabilidad, me pidió que la acompañara a tomar un café. No entendía por qué, pero acepté. ¿Supiste lo de Tomás? Me dijo apenas nos sentamos. ¿Qué cosa? Que lo despidieron. O bueno, suspendido, pero es casi lo mismo. Hubo una denuncia por acoso. No lo podía creer. ¿Tomás? ¿Acoso? Volví a casa esa noche con la cabeza hecha un lío. Y ahí fue cuando Romina me pidió que nos viéramos en nuestro bar de siempre. Pensé que era para desahogarse, pero no. Quería confesarme algo. Y lo que me dijo esa noche me hizo ver que la persona que tenía frente a mí no era la que yo pensaba que conocía. Fuimos al mismo bar donde habíamos celebrado tantos logros juntas. El mismo en el que lloramos después de aquel examen final, donde brindamos cuando nos contrataron en la empresa. Esta vez, el ambiente no era de celebración. Ni siquiera de complicidad. Era otra cosa. Algo más denso. Nos sentamos en una mesa cerca del fondo. Romina no pidió nada. Yo tampoco.
Solo la miré, esperando. Fui yo, dijo, sin rodeos. ¿Qué? Él la denuncia. Yo la hice. Fui yo quien reportó a Tomás por acoso. Me tomó unos segundos procesarlo. Ya sabía que había sido ella, o al menos lo sospechaba con fuerza, pero escucharla admitirlo en voz alta me produjo un vacío en el estómago. ¿Qué pasó? Pregunté, con la voz más tranquila que pude. Romina se encogió de hombros. En nada. O sea, no fue nada grave. Fue hace unas semanas, en la sala de descanso. Me preguntó si todavía tenía oportunidad conmigo. Fruncí el ceño. ¿Que eso fue todo? Sí. Pero se me ocurrió, no sé, pensé que podía usarlo. Que si reportaba que me acosaba, Recursos Humanos tal vez reconsideraría su ascenso. Tal vez me lo daban a mí. Me quedé helada. ¿Lo denunciaste por acoso, porque te dijo que aún le gustabas? Romina bajó la mirada, pero no parecía avergonzada. Más bien fastidiada. No esperaba que lo suspendieran del todo. Pensé que solo perdería la oferta en Singapur, no el trabajo. Pero ahora están revisando todo. No fue mi intención que llegara tan lejos. ¿Y qué esperabas, exactamente? Dije, sintiendo que me temblaban las manos. Arruinarle un poco la vida, pero no toda. No lo entiendes, Valeria, soltó, con un tono más frío. Este mundo no es justo. A él lo eligieron porque es hombre. Yo tengo más tiempo en la empresa, soy igual de buena. Lo mío era equilibrar la balanza. Lo tuyo fue una mentira. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Fue una estrategia. En los negocios, a veces hay que jugar fuerte. Me la quedé mirando sin saber si gritarle o llorar. No estaba arrepentida. No lo decía desde el remordimiento. Lo decía como si me estuviera explicando una lógica fría y racional. Voy a ir a Recursos Humanos, le dije, finalmente. Mañana mismo. Romina alzó la vista, sorprendida. ¿Qué? ¿Por qué? Porque arruinaste la reputación de una persona inocente. Porque esto no se queda así. Y porque ahora sé que si algún día soy yo la que está en el camino de algo que tú quieres, harías lo mismo. El silencio entre nosotras se volvió insoportable. ¿Me vas a hundir tú también? Dijo Romina, con una sonrisa amarga. ¿Después de todo lo que pasamos? Deberías haber pensado en eso antes de hacer lo que hiciste. Me levanté y me fui sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la oscuridad, repasando cada conversación, cada escena de los últimos años. No reconocía a la persona que había compartido tantas cosas conmigo. Me sentía traicionada de una forma profunda, no solo como amiga, sino como ser humano. A la mañana siguiente fui temprano a la oficina, decidida a contar todo. Pero antes de entrar, uno de los compañeros del área legal me comentó que Tomás no había sido despedido, sino suspendido mientras se llevaba a cabo una investigación formal. La empresa había detenido el proceso de traslado a Singapur hasta esclarecer los hechos. Respiré hondo. Tal vez aún había tiempo. No me lancé de inmediato a Recursos Humanos. Necesitaba tener todo claro, todo en orden. No podía hacer una denuncia sin pruebas, aunque Romina me lo hubiera confesado. Tenía que protegerme también, porque sabía de lo que era capaz. Y si la empresa me pedía pruebas, no podía solo decirme lo dijo en un bar. Esa misma tarde, recibí una ráfaga de mensajes en el celular. Primero fue un texto de Graciela, la madre de Romina. Luego de Camila, su hermana. Después, incluso Hugo, su padre, llamó a mis padres para advertirles de mi falta de lealtad. Me acusaban de traicionar a Romina. De ser una envidiosa. De haberme aprovechado de todo lo que ella hizo por mí. ¿Todo lo que hizo por mí? ¿Mentir? ¿Engañar? ¿Sabotear a alguien? No respondí a ninguno. Solo apagué el celular. No iba a permitir que me manipularan con ese discurso de víctima. Sabía muy bien lo que había visto, lo que había escuchado.
y ahora más que nunca, tenía claro lo que debía hacer. Lo único que necesitaba era una prueba. Algo más que mi palabra. Y entonces se me ocurrió un plan. Le mandé un mensaje a Romina. Le propuse almorzar juntas. Le dije que quería hablar, que tal vez había reaccionado mal. Que necesitaba entender su versión. Mintiendo con el corazón en la mano. Ella aceptó de inmediato. Nos encontramos en un restaurante discreto, no muy lejos de la oficina. Romina llegó con la misma seguridad de siempre, como si nada hubiera pasado. Vestida impecable, con su sonrisa medida, como si todo lo que había dicho la noche anterior fuera parte de un malentendido superado. Me alegra que hayas aceptado hablar, dijo, apenas se sentó. Quería aclarar las cosas, respondí, manteniendo el rostro neutro, como si de verdad estuviera dispuesta a dejarlo atrás. Ella parecía aliviada. Como si todo pudiera volver a la normalidad con una simple conversación. Como si se pudiera borrar lo que hizo con una disculpa tibia o una excusa cualquiera. Hablamos durante un rato, de banalidades. Yo la dejaba llevar el ritmo, esperando el momento oportuno. Tenía el celular en el bolsillo, grabando. No sabía si esa grabación serviría de algo, pero necesitaba tenerla. Algo que respaldara la verdad si las cosas se ponían feas. Poco a poco la conversación volvió a girar hacia Tomás. Y no pensé que se me fuera a voltear todo así, dijo ella, removiendo su ensalada. De verdad, Valeria, no creí que la empresa iba a suspenderlo. Yo solo quería que reconsideraran la decisión de mandarlo a Singapur. ¿Eso me hace una mala persona? No respondí. Es que, cuando dijo que todavía sentía algo por mí, no sé, fue como una oportunidad. No lo obligué a decirlo. Solo lo usé a mi favor. ¿Eso está mal? ¿Y cuando lo acusaste de amenazas y de presionarte sexualmente? ¿Eso también fue parte de tu estrategia? Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró. Quizás exageré. Pero en esta industria, si tú no tomas lo que quieres, te lo quitan. A mí nadie me ha regalado nada. A él tampoco, respondí, con más dureza de la que pensaba mostrar. Y tú estás a punto de destruirle la carrera por puro resentimiento. Romina levantó la vista, molesta. ¿Estás grabando esto? Preguntó, mirándome fijamente. Mi corazón se detuvo por un instante. Luego me forcé a parecer sorprendida. ¿Qué? Claro que no. Lo parece, dijo, desconfiada, pero no insistió. No sabía si había notado algo real o si solo fue paranoia. Pero igual, ya había grabado lo que necesitaba. Lo suficiente. Esa misma tarde le escribí a Tomás. No sabía si me respondería. Y, honestamente, no lo hubiera culpado si no lo hacía. Después de todo, yo era amiga de la mujer que había intentado destruirlo. Pero para mi sorpresa, me respondió al poco tiempo. Aceptó hablar conmigo. Me pidió que fuera a un lugar tranquilo, lejos del trabajo. Quiero escucharte en persona, escribió. Nos encontramos en una cafetería pequeña, a las afueras del centro. Cuando llegué, él ya estaba ahí. Se veía distinto. No solo cansado, sino desencajado. Ojeroso. Con la mirada de alguien que estaba al borde del colapso. Hola, dije, bajando la voz. Hola, respondió. No sonó hostil. Solo triste. Nos sentamos, y sin dar muchas vueltas, le conté que sabía lo que Romina había hecho. Le dije que había sido ella quien presentó la denuncia. Que me lo había confesado. Y que había exagerado, manipulado e inventado. Tomás no parecía sorprendido. Como si ya lo hubiera sospechado. ¿Sabes cómo fue en realidad esa conversación en la sala de descanso? Me dijo, casi en un susurro. Ella se me acercó. Me preguntó si todavía sentía algo por ella. Yo, dudé. Le dije que, tal vez, sí. Pero no fue una declaración, ni una propuesta, ni nada raro. Solo una respuesta sincera a una pregunta directa. ¿Y después?
En nada. Se fue. Me pareció extraño, pero no le di importancia. Hasta que Recursos Humanos me llamó. Tomás me mostró una copia impresa del reporte de la denuncia que le había dado el Departamento de Recursos Humanos durante la investigación. Leí con cuidado cada palabra. Romina no solo lo había acusado de insinuaciones repetidas y comentarios sexuales inapropiados. También afirmó que él la había amenazado con obstaculizar su trabajo si no accedía a sus propuestas. Y como evidencia, presentó una captura de pantalla de un mensaje viejo, fuera de contexto, cuando Tomás la había invitado a tomar un café meses atrás. ¿Y la conversación completa? Ella la borró. Solo presentó esa línea. No podía creerlo. Había tomado algo completamente inocente y lo había convertido en una herramienta para arruinar a alguien. Para manipular a toda una organización. ¿Por qué accediste a reunirte conmigo? Le pregunté. Tomás se acomodó en la silla, como si eso le pesara. ¿Por qué? Romina, había estado hablando mal de ti desde hace meses. Dijo que te estabas aprovechando de ella. Que te robabas ideas. Lo comentaba con otros compañeros. Eso me cayó como un baldazo de agua helada. ¿Cómo que decía eso? Sí. Incluso algunos empezaron a creérselo. Por eso acepté verte. Porque quiero saber quién está conmigo, y quién no. Me quedé en silencio. Y también porque quiero creer que todavía hay alguien en esa oficina que no está podrido, añadió, bajando la voz. Esa noche, volví a casa y puse en orden toda la evidencia que tenía, la grabación del almuerzo, el testimonio de Tomás, y algunos mensajes de compañeros que me confirmaban que Romina hablaba mal de mí. A la mañana siguiente, pedí una reunión formal con Recursos Humanos. La cita con Recursos Humanos fue ese mismo jueves en la tarde. Llegué puntual, con el estómago encogido pero la determinación clara. No sabía si todo lo que había reunido sería suficiente, pero al menos iba a hacer lo correcto. Ya no se trataba solo de Tomás, ni siquiera de mí. Se trataba de frenar a alguien que cruzó una línea peligrosa y podría volver a hacerlo. Me recibió la directora del área, una mujer con rostro serio que no se dejó impresionar por formalidades. Me pidió que hablara con calma y le explicara todo, desde el principio. Lo hice. Con cuidado. Sin dejar fuera ningún detalle importante. Le conté cómo Romina me había confesado lo que había hecho. Cómo reconoció que no hubo amenazas ni acoso, sino una estrategia para conseguir un puesto. Cómo dijo que solo pretendía que Tomás perdiera la oferta en Singapur, no su trabajo. Le hablé del almuerzo, de la grabación, de los rumores que ella misma había difundido sobre mí para desacreditarme dentro del equipo. También le mencioné los mensajes hostiles de su familia. La directora me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me pidió la grabación. Le expliqué que había sido hecha sin que Romina supiera, y que entendía que podría no ser admisible. Aún así, la aceptó. Me agradeció por presentarme, por hablar, por no guardar silencio. La investigación ya estaba en curso, me dijo, pero esto cambia muchas cosas. Le pregunté cuáles serían las consecuencias para Romina si se confirmaba que todo era falso. Desvinculación inmediata, respondió sin titubeos. Es una falta gravísima. Salí de ahí sintiéndome drenada. No aliviada. No todavía. Sabía que no había marcha atrás. Que a partir de ese momento, la relación con Romina estaba rota para siempre. No la vi el resto de la semana. Su escritorio estaba vacío, y su ausencia generó especulaciones. Algunos murmuraban, otros evitaban el tema. Pero el viernes por la noche, vino a buscarme. Golpeó la puerta de mi apartamento como si fuera una amiga más, no la persona que me había arrastrado a este infierno. Abrí por reflejo, sin pensar demasiado. ¿Por qué lo hiciste? Fue lo primero que me dijo. Estaba molesta, no dolida. Tenía los ojos brillosos, pero no de tristeza. De rabia contenida. Porque lo que hiciste fue inaceptable, le respondí. Entró sin permiso, caminó por mi sala como si aún tuviera derecho, y se giró hacia mí con los brazos cruzados.
Sabes que me vas a arruinar la vida, ¿cierto? Eso debiste pensarlo tú antes de arruinar la de Tomás, le dije, más firme que nunca. Solo estaba defendiendo lo que me correspondía. No. Estabas destruyendo a alguien porque no te aguantaste perder. Se quedó callada unos segundos. Luego frunció los labios y soltó algo que no olvidaré jamás. No tienes idea de lo que soy capaz. Y ahí supe que había hecho lo correcto. No respondí. Solo le señalé la puerta. Ella dudó, pero se fue. Me aseguré de cerrar con llave. Inmediatamente después, escribí a Recursos Humanos para documentar la amenaza. No me iba a quedar esperando el siguiente ataque. Sabía que si Romina se sentía acorralada, era capaz de cualquier cosa. También hablé con un abogado para asesorarme en caso de que intentara iniciar algún tipo de represalia legal o profesional. Durante los días siguientes, siguieron llegando mensajes de su familia. Llamadas de números desconocidos. Comentarios en redes sociales de cuentas con fotos de perros o frases motivacionales, todos acusándome de traición, de celos, de querer quedarme con lo que era de Romina. Finalmente, mi abogado les envió una carta de cese y desista. Y ahí se detuvo todo. Tomás me escribió para agradecerme. Me dijo que Recursos Humanos le había comunicado que la investigación estaba dando un giro importante. Que por primera vez en semanas se sentía esperanzado. Que había llorado cuando escuchó que aún podía recuperar la oportunidad en Singapur. Me pidió que tomáramos un café. Acepté. No por cercanía, sino por respeto. Había sido lo mínimo después de todo lo que había pasado. Nos encontramos en un lugar tranquilo, sin pretensiones. Hablamos de lo ocurrido, pero también de cosas normales, películas, libros, el clima. Me sorprendió lo fácil que fue conversar con él. En medio de tanto caos, Tomás seguía siendo una de las pocas cosas que se sentían limpias, reales. Cuando me preguntó si yo también había postulado al cargo, le dije que no. Nunca estuvo en mis planes. No por falta de ambición, sino porque estoy bien donde estoy. Le sorprendió. Supongo que aún había rumores flotando, versiones falsas que decían que todo esto lo hice por ese puesto. Por él. Pero no, mi motivación fue mucho más simple, la verdad. 2 semanas después, Recursos Humanos me citó para informarme oficialmente del resultado de la investigación. Tomás había sido absuelto por completo. Su recomendación para el traslado a Singapur fue restituida, y empezaría en su nuevo cargo el mes siguiente. Técnicamente, permanecería suspendido de su puesto actual hasta que se concretara la mudanza, pero era solo una formalidad. En cuanto a Romina, fue suspendida sin goce de sueldo durante la última etapa de la investigación. Finalmente, fue despedida. Las razones: presentar acusaciones falsas, conducta inapropiada con una compañera de trabajo, e intento deliberado de sabotaje laboral. Recursos Humanos me aseguró que habían documentado todo, y que mi grabación, junto a la cronología que entregué, fue clave para armar el caso. Me ofrecieron apoyo psicológico, flexibilidad en el horario y seguimiento en caso de represalias externas. Agradecí, pero dije que estaba bien. No porque lo estuviera al 100%, sino porque no quería que mi vida siguiera girando en torno a lo que hizo Romina. Los días siguientes fueron silenciosos. Algunos compañeros me miraban raro. Otros me evitaban. Y unos pocos se acercaron a decirme, en voz baja, que habían sospechado algo, pero que no sabían cómo actuar. Lo más inesperado fue un correo electrónico que recibí desde la empresa donde Romina había trabajado antes. No era personal, sino la respuesta a una solicitud de verificación de referencias que yo había hecho, impulsada por una intuición que no podía ignorar. Según su antiguo supervisor, Romina no se había ido por recorte de personal, como me había dicho, sino por decisión de la empresa. No dio muchos detalles, pero insinuó que había tenido comportamientos similares en el pasado: sabotajes, manipulación, conflictos internos. Después, Tomás me reenvió un correo de un excompañero que conocía a Romina de un breve contrato freelance antes de entrar a nuestra empresa. También ahí había dejado una mala impresión. Fue descrita como alguien ambiciosa, competitiva hasta lo tóxico, y manipuladora con quienes no se alineaban a sus intereses. Todo encajaba.
La imagen que tenía de ella durante años se deshacía poco a poco, como un disfraz mojado cayéndose a trozos. Lo que más dolía no era lo que le había hecho a Tomás. Era haber vivido al lado de alguien capaz de eso sin darme cuenta. Un mes después, recibí el último intento de contacto por parte de ella. Un correo largo, lleno de frases contradictorias. Primero asumía algo de culpa, luego me responsabilizaba a mí de haber exagerado, me pedía que pensara en lo que podría haber hecho distinto. No lo respondí. Solo lo archivé. No necesitaba tener la última palabra. Poco después, cambié de trabajo. No fue por presión, ni por miedo. Fue porque algo dentro de mí ya no encajaba con ese lugar. Me ofrecieron un puesto en una empresa más pequeña, con modalidad remota y horarios flexibles. Acepté, y me mudé de vuelta a la ciudad donde crecí, cerca del mar y de mis padres. Trabajo desde casa, salgo a caminar por la playa después del almuerzo, y siento que estoy reconstruyéndome en silencio. Tomás se fue a Singapur. Nos escribimos de vez en cuando. Me envió una foto desde su nuevo departamento, con vista al mar y a los rascacielos. Me contó que fue ascendido a líder de equipo a los 2 meses de llegar. Está contento, y me alegro sinceramente por él. No hay nada romántico entre nosotros. Ni lo hubo. Solo respeto, y un entendimiento profundo de lo que significa que alguien intente destruirte desde adentro. Sobre Romina, sé que fue despedida también de la empresa donde entró después de nosotros. Alguien me comentó que ahora trabaja con su familia, en un negocio local. No tengo más detalles, ni los quiero. No porque le guarde rencor, sino porque no quiero seguirle el rastro. Me basta con saber que ya no está cerca. En todo este tiempo, he aprendido cosas que no están en ningún manual, que la amistad no se mide por los años sino por los límites, que no todo error merece comprensión. Y que a veces hay que alejarse incluso de las personas que más quisiste, por amor propio. Sigo sin buscar ascensos, ni grandes sueldos. Mi vida es tranquila. Mi agenda es mía. Y por primera vez en mucho tiempo, duermo bien. Quizás lo más duro de todo esto fue aceptar que la Romina que creí conocer nunca existió. Pero también fue liberador. Porque cuando se cae una máscara, ya no queda lugar para la duda. Y si algo me dejó esta historia, es eso, la certeza de que hice lo correcto. Aunque doliera. Aunque me costara perderla. No fui una traidora. Fui alguien que dijo la verdad cuando más difícil era hacerlo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.